Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar de temas interesantes hoy porque la niñez, la adolescencia y la juventud son el futuro de nuestro país. ¿Qué específicamente se elabora a nivel de políticas de Estado para ayudar a estos sectores tan vulnerables en nuestro país? Bueno, hoy vamos a conversar con la ministra de Desarrollo Social, Marcova Concepción. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Ministra, bienvenida a Cara a Cara. Mira, decía yo que hay sectores muy importantes, la niñez, por ejemplo, nuestros adolescentes que a todas luces necesitan de líderes, de personas que le den el ejemplo y los orienten. En base a esto y viendo el escenario que ahorita mismo tenemos en Panamá, le preguntaría al iniciar, ¿cuál considera usted que será su principal reto al frente de este ministerio? Bienvenida a Cara a Cara. Buenos días, muchísimas gracias, Dorca. Definitivamente tenemos muchos retos que atender en materia de infancia, adolescencia y juventud. El 34% de la población en este país son menores de 18 años. Nos encontramos en un proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento de la población. Tenemos el bono demográfico, es decir, que estamos en el momento oportuno para hacer las mejores inversiones sociales en este grupo de población. Retos y desafíos en materia de niños, niñas, adolescentes son muchos. El tema, por ejemplo, desde el punto de vista integral, la situación de pobreza que viven alrededor de 453.000 niños y niñas en este país, pobreza multidimensional medida o que significa el conjunto de carencias y privaciones que nuestra niñez está viviendo en este país. Entonces, la primera infancia, y como lo ha dicho el señor presidente de la República, es uno de los grupos de población prioritarios que nosotros vamos a atender. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros contamos con los que llamábamos antiguamente los COIF, hoy CAIPIS, los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. Tenemos planes y hemos iniciado en estos 24 días de laborar dentro de la institución en revisar la calidad de atención de cada uno de los centros de atención. Tenemos 104 CAIPIS, hemos iniciado el recorrido ya a nivel nacional. Hace una semana estuve en San Miguelito para conocer no solamente el tema de la atención que se le brinda a nuestra infancia, en nuestros niños y niñas, sino también en el tema de seguridad de los espacios y la infraestructura donde están estos niños y niñas. ¿Todo lo encontró correctamente en lo que ha realizado, ministra? En una evaluación que hemos iniciado, definitivamente hemos identificado áreas que tenemos que mejorar, sobre todo en los temas de seguridad. Hemos incorporado un lineamiento para que cada uno de los CAIPIS cuenten con un protocolo de gestión de riesgos. Y obviamente hemos encontrado infraestructuras que requieren inmediatamente acciones inmediatas para poder cubrir esas necesidades y que se encuentren en condiciones óptimas para poder que nuestra niñez esté allí. Me gustaría preguntarle, al arrancar en estos 24 días, ¿usted encuentra una institución debidamente ordenada, debidamente con estos planes que son tan importantes para ejecutar en orden, ministra? ¿Eso es lo que usted ha encontrado? Quiero realmente manifestar lo siguiente. A 24 días estamos en un proceso de evaluación de todos los programas y proyectos que tiene la institución. Hemos podido identificar la necesidad de hacer una revisión y ajuste de muchos de los programas de manera que estén articulados entre ellos, porque la población que se atiende muchas veces es la misma. Entonces, si tenemos varios programas que tienen a la misma población beneficiaria, nosotros tenemos que hacer esa evaluación para poder articular entre los programas, pero además de ello, articular con las otras instituciones. Lo que mencionabas hace un momento con relación a las poblaciones más vulnerables, situaciones de niños y niñas en riesgo, por ejemplo, social, o también los que ya han sido víctimas de situaciones de abuso o violencia en este país, estamos revisando la calidad de atención para ofertar modelos de intervención psicosocial distintos a lo que tradicionalmente se hace. Estamos hablando con una población realmente vulnerables que muchas veces no están ya en sus hogares, que están en albergues y ya la situación de por sí es compleja para esta población. Por lo tanto, vamos a modificar los procesos de intervención que nosotros vamos a estar ejecutando con estos niños y niñas. La institución requiere ser modernizada desde el punto de vista tecnológico. Nosotros estamos en el siglo XXI y no podemos seguir trabajando con herramientas del siglo pasado. Es decir, la tecnología y la ciencia van a ser nuestros mejores aliados a la hora de tomar decisiones en materia de política pública. Los programas tienen que ser monitoreados y evaluados.
Yo tuve la oportunidad de estar hace 15 años en el ministerio como directora de planificación. Y yo te puedo decir hoy día que el mecanismo de seguimiento de los programas son los mismos, son iguales. Y definitivamente en la cuarta revolución industrial nosotros no podemos seguir manejando ejecución de atención a grupos de importancia y prioridad de este país sin herramientas tecnológicas y sin procedimientos que gerencien de mejor manera los impactos que nosotros vamos a realizar en cada uno de los programas. Ministra Marcova, ¿y hay dinero para eso? El presidente habló de un gobierno de austeridad y el ministro de Economía ya ha dicho no hay dinero, así que muchas de las cosas van a tener que ser restringidas. ¿Cómo vamos a casar una cosa con la otra? Tecnología necesita dinero e implementar cosas a nivel de innovación necesita dinero. Por supuesto, tenemos que empezar utilizando el dinero que existe de una forma más eficiente y eficaz. Cada dólar que nosotros hagamos en una inversión dentro de todo lo que es la parte de infraestructura, tecnología y demás, tenemos que utilizarla y saber dónde la tenemos que focalizar. Entonces, en primera instancia es administrar los recursos que ya tenemos y gestionarlos de una forma eficiente. Y yo te puedo asegurar que el dinero se amplía en la medida que tú eres más eficiente en la utilización de los recursos. Obviamente también tenemos apoyo de la cooperación externa, apoyo de organizaciones que a través, por ejemplo, del voluntariado corporativo del sector privado, nosotros vamos a recibir asesoría para poder fortalecer los programas desde el punto de vista tecnológico. Y esto quiero mandar un mensaje importante al país. El tema de la agenda social no es solamente del sector público, es de todos los sectores del país, incluyendo el sector privado, las universidades, la academia, las organizaciones no gubernamentales que juegan un rol importante en territorio. Es decir, esto es una tarea de todos y todas. Y la sinergia no solamente parte desde el punto de vista de recursos, que los tenemos a nivel interno y que lo vamos a utilizar de forma eficiente, también parte de la solidaridad y de los programas de voluntariado corporativo que nosotros podamos captar e invitar al sector empresarial para que lleguen a sumarse a los esfuerzos para que la agenda social realmente se convierta en una realidad en los próximos 5 años. ¿Esto le tomará los 5 años o este es un plan al primer año, los 2 primeros años? ¿Cuál es ese cronograma al final del camino que tiene usted, la visión que tiene la ministra? La visión que tiene la ministra hoy día que yo dirijo esta institución de una naturaleza humana, porque aquí hay un punto importante. Nosotros estamos tratando a la gente para poder llevarle bienestar y calidad de vida. Por lo tanto, tenemos que hacer los esfuerzos para que en los primeros días, los primeros meses, los primeros años, nosotros podamos hacer intensiva la revisión de la calidad de atención que reciben los grupos de atención prioritario en este país, ya sea que se encuentren en albergues o en situaciones de protección dentro de la institución. Pero además también llevar a la ciudadanía nuevos modelos de intervención para generar capacidades. Y aquí quiero hablar específicamente de los hogares que están en situación de pobreza extrema con los programas de transferencia monetaria condicionada. Tenemos que empoderar a la gente. ¿Cómo la vamos a empoderar? No solamente el MIDES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Necesitamos desarrollar capital social y humano y eso solamente lo podemos hacer con educación, que es la estrella y que tiene su rectora desde el punto de vista de la cartera, pero también salud. Entonces, desde el Gabinete Social vamos a articular esos esfuerzos para poder entonces impulsar y acelerar los programas y proyectos que nos permitan avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 que tenemos como compromiso de país y la cual hemos adoptado a través del Decreto 393 de septiembre del 2015. En otras palabras, la calidad de atención de los programas, la modernización de los programas con ciencia y tecnología, utilización de equipo idóneo, técnico, que conozca de los programas, y estoy hablando de sociólogos, economistas, estadísticos, etcétera, es decir, capacidad técnica robusta y equipo y tecnología robusta que nos permita avanzar. Definitivamente los primeros 100 días o el primer año siempre es un periodo de muchas expectativas. Y quiero hablar, por ejemplo, del tema de la red de oportunidades. Permítame, ministra, va a hacerlo en el próximo bloque para que tenga más oportunidad. Solamente me gustaría un sí o un no. En estos 24 días, ¿siente la ministra de Desarrollo Social que ha encontrado una cartera abandonada en todos los programas? ¿Sí o no? Sí.
Muy bien, vamos a hablar un poco más y lo vamos a ahondar, pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Vamos a hablar sobre la Agenda 2030, vamos a hablar sobre este programa tan interesante, Jóvenes con Oportunidad, y vamos a ver ese sí que conlleva también. Acompáñenos, la ministra de Desarrollo Social, aquí con nosotros, hablando en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Me respondía un sí, han estado los programas abandonados. ¿Todos, ministra, o hay alguno que se ha salvado? No, yo creo que hay programas y yo creo que es importante destacar lo siguiente. El programa, la institución tiene alrededor de 31 proyectos dentro de la institución. Obviamente hay proyectos que han sido financiados por organismos internacionales como el BID y Banco Mundial. Pero el equipo técnico necesita ser reforzado. Es decir, tenemos un problema estructural y quiero dejarlo muy claro. El problema estructural no data de un año, 2, 3, 4, 5, 6, data de hace más de 15 años. Entonces ha habido una acumulación de retrasos en los procesos de la actualización de los programas, de llevar el seguimiento y monitoreo. Pero también eso es un tema de Estado, un tema de todas las instituciones públicas. El Ministerio de Desarrollo Social no es el único que se encuentra en esa situación, muy probablemente. Cuando hablamos del tema tecnológico, un país como el nuestro, que no está abocado realmente a que en los últimos 15 años hayamos incorporado tecnología, definitivamente vas a encontrar programas que requieren o están atrasados o no puedes dar un buen seguimiento porque no te ha acompañado la tecnología. Entonces, y hago la aclaración porque el abandono va desde un punto de vista conceptual y operativo y práctico, estructural. Es decir, el sistema y la modernización del Estado no es de una sola institución, debe ser de todas las instituciones. Por ejemplo, ¿cuándo fue que se creó la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental? ¿Cómo ha podido acompañar a los ministerios o a las instituciones descentralizadas en esa modernización? Si nosotros comparamos al Ministerio de Desarrollo Social de Panamá con el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, de Chile, de Alemania, nos vamos a encontrar grandes diferencias. Y parte, por ejemplo, con el tema de las capacidades técnicas de su recurso humano, parte del tema de la modernización tecnológica. Entonces, es un tema que viene de arrastre y que también es estructural. No es sencillo poder modernizar una institución con limitación de recursos, porque tenemos que atender prioridades en lo que la gente y lo que la población recibe. Pero tenemos que también establecer algunas prioridades y voy a mencionar una específicamente. El tema de la red de oportunidades. Tenemos una deuda con la población y los hogares que se encuentran en situación de pobreza. ¿Cuál es esa principal deuda? Que nosotros aún todavía no tenemos un registro nacional de beneficiarios, que es un sistema que nos va a poder permitir identificar si el beneficiario o el hogar que recibe la transferencia realmente lo necesita. Y para eso necesitamos tecnología. Es decir, que hoy en día puede que alguien por política esté recibiendo un beneficio que no le compete o dos programas puedan estar beneficiando a una sola persona o, es decir, ahí puede estar pasando cualquier cosa y hay un dinero que puede estar saliendo de una manera que no es necesariamente el destino que le corresponde. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y quiero aclarar algo aquí importante, porque siempre hablamos de que el Ministerio de Desarrollo Social, subsidio, subsidio, subsidio. Y quiero hacer aquí muy enfática en lo siguiente. Hace 15 años, cuando se desarrolló la red de oportunidades, la cual yo tuve la oportunidad de acompañar la redacción del proyecto, tenía un componente de corresponsabilidad del hogar. Es decir, el proyecto fue desde su concepción diseñado para que hubiera una corresponsabilidad por parte del hogar. Cumplimiento de que los niños estuvieran en la escuela, cumplimiento de la atención de salud con las vacunas de los niños y niñas. Es decir, también hay una contraprestación, una respuesta que el hogar y la familia tiene que atender, pero que hemos dejado de lado durante los últimos años, yo diría que los últimos 15 años, el tema de la inclusión productiva, es decir, que nosotros podamos tener egresos de los programas de estos hogares que están en situación de pobreza
y que ellos puedan salir y ser sostenibles, que puedan incorporarse al desarrollo económico, social, cultural y político de este país. En otras palabras, necesitamos egresar, sacar a los hogares de pobreza. Y eso solamente lo vamos a hacer de dos maneras. Con el apoyo gubernamental de las transferencias monetarias condicionadas, con el cumplimiento de las corresponsabilidades por parte del hogar y con programas de inclusión productiva que sean sostenibles en el tiempo para que estos grupos de población se empoderen. Las personas pobres o si en situación de riesgo tienen capacidades para empoderarse. Tenemos que promover y garantizar los derechos básicos de las personas. Nosotros no podemos exigirle a un hogar que está en una situación de vulnerabilidad que egrese o que sea productivo si no ha asistido a la escuela nunca, si estamos en situación de analfabetismo, si los niños están desnutridos, si los hogares no tienen acceso a oferta de salud de calidad o educación de calidad. Entonces es un compromiso, pero es un deber del Estado en su conjunto, y aquí aclaro algo también, que lo enfatizo nuevamente, el tema de la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad panameña. El diagnóstico, ministra, disculpe, ¿cuándo sería entregado? Porque esto es una pieza vital para lo que quiere desarrollar. El contrato, yo llego al ministerio y el contrato tiene una duración de 18 meses, de las cuales ya han corrido 5 meses, entonces tenemos aproximadamente un poquito, llegando al año, para poder nosotros. Sin embargo, aquí viene el punto importante. Vamos y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para tenerlo en el menor tiempo posible. Vamos a ir a otra pausa, mire qué interesante lo que usted está planteando, y ya aquí estamos como el tema de la Caja del Seguro Social, sin un informe actuarial, ¿hacia dónde vamos? Sin objetivos, ¿hacia dónde vamos a ir, ministra? Y hablando de objetivos, vamos a dedicar un poco el último bloque a los objetivos de desarrollo sostenible, esa Agenda 2030 que conlleva. Me gustaría conocer su opinión, ministra, porque lamentablemente tenemos que decirlo, el tema de abuso de menores versus un proyecto de ley que ya está en la Asamblea, que tiene que ver con marcaje de los pedófilos, esto toma cada día en cada momento toma un auge mayor por lo que está pasando. Y usted decía algo importante en su intervención, es un ministerio que se ha abandonado, pero me pregunto yo, es que lo que está tratando es la parte humana, es la generación que nos va a reemplazar a nosotros. Y si nosotros no estamos cuidando a nuestra niñez, si nosotros no estamos cuidando a nuestros adolescentes, ¿qué clase de hombres y mujeres nosotros vamos a tener en el mañana? Entonces es de suma importancia prestarle la atención debida para poder desarrollar todos estos programas. Pero de esos temas vamos a hablar, ministra, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @Dorcas de la Rosa, en Instagram, Dorcas_de la Rosa. Sus comentarios son importantes para nosotros y también nos puede sugerir algún invitado. Ministra, vamos a aprovechar este último bloque. Arranquemos por Agenda 2030. ¿Qué conlleva? ¿Qué se quiere lograr? ¿En qué tiempo se quieren lograr tantos objetivos y desafíos que al final del camino se tienen? Miren, la Agenda 2030, y Panamá la adopta efectivamente en septiembre del 2015, después de una evaluación de 15 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero la característica fundamental de la Agenda 2030 tiene como fundamento que el diseño tuvo una participación de todos los sectores de la sociedad. Es decir, se identifica la necesidad de que poder alcanzar el desarrollo humano sostenible requiere de todos los sectores. Sector privado, la academia, las organizaciones no gubernamentales que están en el territorio trabajando con la población, el sector gubernamental. Pero ¿de qué manera la agenda puede ser lograda? Uno, acelerando los esfuerzos, pero sobre todo coordinando y articulando las acciones de todos los sectores. Y tenemos que empezar por casa. El equipo gubernamental está haciendo un esfuerzo importante, a 24 días de haber ingresado al gobierno, de poder
mapear e inventariar todos los proyectos y programas que tenemos a nivel institucional para ver dónde tenemos duplicidad, dónde estamos impactando en los mismos lugares. Es decir, estamos ordenando la casa de manera que podamos tener claridad cuáles son los resultados que hemos tenido, que hemos encontrado, pero también proyectar rápidamente dónde podemos hacer intervenciones articuladas sin duplicar ni esfuerzos ni recursos. Claro que sí. Aprovecho, jóvenes con oportunidad. ¿Qué conlleva este proyecto? ¿Cuál es el contenido? Generar capacidades blandas, generar capacidades para que puedan ser insertados laboralmente. Vamos a hacer y estamos generando una alianza con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Cada uno de los programas y proyectos generalmente siempre tienen un cruce interinstitucional. Entonces, cada uno dentro de las competencias, nosotros vamos a atender todo el tema de fortalecimiento de capacidades de los jóvenes. El sector privado siempre nos dice, por ejemplo, yo vengo del sector privado de trabajar, que uno de los temas importantes del desarrollo de las competencias blandas, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, poder resolucionar conflictos. Es decir, la parte académica es muy importante y sobre todo la de calidad, pero el tema de poder trabajar en un espacio laboral necesita de capacidades blandas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a identificar dentro de la población joven potenciales de jóvenes que puedan incorporarse a desarrollar estas capacidades, obviamente con equipo especializado. En esta era tecnológica y en esta era de las nuevas tecnologías, las competencias blandas, y nos dicen grandes estudios a nivel internacional, en Harvard y demás, que las competencias blandas van a ser más importantes en un futuro que probablemente la parte académica. ¿Sabe que mientras habla de todo esto, viene a mi mente los chicos que están en un semáforo o pidiendo dinero o tratando de lavar un carro? ¿Qué oportunidades hay para ellos? ¿Cuándo estos muchachos vamos a poder, ministra, y hablo de las autoridades en este caso muy puntual, porque hay otro tanto de los padres de familia que lo permiten o los mandan a la calle? ¿Cuándo vamos a dejar de ver a estos jóvenes que deberían estar en un aula de clase preparándose, que pudieran ser el próximo presidente o presidenta, un científico que nos deje en alto, un deportista que deje el nombre de Panamá en alto? ¿Cuándo vamos a ver a estos jóvenes realmente donde deben estar por el derecho que tienen a la educación? Yo quiero aquí resaltar un tema que es importante, porque el tema de la educación, no solamente la educación de nuestros niños y niñas. Muchas veces los adultos y los hogares con adultos ya formando familia replican el ciclo de situaciones que han vivido en sus hogares anteriormente, y entre eso es el tema de la violencia. La situación de violencia doméstica en este país está en una situación que realmente nos debe llamar la atención para atender de forma urgente, con acciones coordinadas, el tema de prevención de la violencia, y específicamente la violencia doméstica. Estos chicos y chicas que están en la calle, la única forma que nosotros podamos identificar para poder reinsertarlos a la sociedad de una forma productiva es mantenerlos en el sistema educativo. Y esa no es una tarea exclusiva del Ministerio de Educación, esa es una tarea exclusiva de todos los sectores que conforman la realidad de este país. Por ejemplo, cuando tenemos el programa de jóvenes que van a insertarse en el sector laboral, en el sector de trabajo, y tienen dentro de la norma la posibilidad de insertarse laboralmente, garantizar que ellos estén educándose. Los hogares, los padres, tenemos que hablar más con los padres, tenemos que tener una comunicación asertiva con los padres, tenemos que educar también a los padres. Hoy día en la era tecnológica, ¿cuántos de los padres que están en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, conocen que no debemos exponer a los niños en primera infancia de más de una hora a la televisión o a las redes sociales o al uso de la tablet o al tema del celular? Muchas veces el celular se convierte en la nana de nuestros niños y nuestras niñas, pero es un tema de desinformación. Entonces, en la medida que el equipo gubernamental, que la sociedad en su conjunto, las universidades con su voluntariado, el sector privado con su voluntariado corporativo, aunemos esfuerzos para poder llevar esa información, nosotros podemos comenzar a retirar a los niños y niñas de la calle. No es un trabajo exclusivamente del sector gubernamental. Todos tenemos que aportar un grano de arena para sensibilizar a la ciudadanía. Se me ha terminado el tiempo, pero fue un compromiso, ministra, y quiero preguntarle sobre este tema que lo estamos viendo
demasiado frecuente el tema de los menores abusados y no por extraños. Lamentablemente esto se repite a cada momento, que el vecino, el tío, el primo. ¿Qué hacer con esto? Aunado también a algunas normas, algunas disposiciones que en la Asamblea también se discuten, que tienen que ver con el marcaje de pedófilos, por ejemplo. Estos dos temas que son muy importantes también para la sociedad, ¿cómo lo visualiza el Ministerio de Desarrollo Social? Miren, yo creo que un tema aquí relevante de mencionar es que hace algunos años se hizo un estudio para conocer el presupuesto de primera infancia y que hoy día tengo conocimiento de que se ha ampliado varias instituciones y pronto tenemos los resultados de ese estudio. Nosotros no podemos actuar si no tenemos los recursos adecuados, aunados a la capacitación profesional del personal técnico idóneo que pueda brindar conocimiento e información en materia de prevención. Y esto es un tema de derechos de niñez. La Convención de los Derechos de los Niños, que este año cumple alrededor de 30 años de haberla ratificado Panamá, necesitamos comunicarla, compartirla. ¿Por qué? Porque la situación de violencia y abuso de niñez, pienso yo desde mi punto de vista, ha ido aumentando porque también estamos concienzando a la población y hay más denuncias. Probablemente teníamos los mismos casos, pero las personas no denunciaban por un tema de mito, por un tema de no querer compartir una situación tan dolorosa, porque es una situación dolorosa poder compartir de que tú tienes un hijo, una hija en una condición de abuso o maltrato. Obviamente puede ser por negligencia, pero también obviamente puede ser de manera voluntaria, como lo acabas de compartir. Entonces, tenemos que trabajar directamente con los niños y las niñas en nuestros hogares, en las escuelas, en las comunidades, para hablar sobre el tema. No podemos seguir manejando el tema como un tabú. Tenemos que hacer prevención directa y clara de que nuestros niños y niñas estén a salvo para que no sean víctimas de esa situación de violencia. ¿Una ley en la Asamblea pudiera ayudar, ministra? Las leyes son importantes porque marcan el rayado de cancha, es decir, nuestro parámetro de actuación. Y definitivamente la normativa siempre es importante, pero tenemos que sensibilizar y los medios de comunicación juegan un rol importante. Y lo reitero aquí hoy contigo, Dorca, que nosotros tenemos que informar a la sociedad, no desinformar. Tenemos que hacer docencia, tenemos que explicar a la ciudadanía y sobre todo a las poblaciones que se encuentran en más alta vulnerabilidad porque hay ausencia de protección de sus derechos humanos. Entonces, el rol que tenemos que jugar todos en esta sociedad, y lo digo enfáticamente, es que todos tenemos y somos responsables de que nuestra niñez panameña se encuentre a salvo. Y cada vez que nosotros escuchemos una situación de maltrato hacia un niño o hacia una menor, hacia una niña, nosotros tenemos que actuar. Lo que le pasa al vecino, lo que le pasa a alguien en la comunidad, nosotros tenemos también que denunciar esas situaciones. No podemos hacer que no vemos la situación. Ya se acabó el tiempo y la recta final de aquí al 2030, y lo digo también de manera enérgica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un reto muy ambicioso, pero el compromiso que tenemos cada uno de las personas que estamos aquí a nivel de toma de decisiones y la propia ciudadanía, ese trabajo conjunto de comunicación, de información y de docencia es de todos y todas. Si nosotros queremos un mejor Panamá, vamos a necesitar el esfuerzo y participación de todos los actores. Esto es un deber social, ético de nuestra actuación como seres humanos en este país. Muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado, y me quedo con esa frase, un deber social. Y al final del camino es así, todas las partes involucradas, incluidos los medios de comunicación, también tenemos una responsabilidad de poder brindar esa información y trabajar y luchar y muchas veces hasta poder bregar allí con muchos obstáculos para que estos niños y estas niñas, estos adolescentes puedan tener un mejor futuro, porque yo reitero, esas son las personas que van a dirigir en un mañana las riendas de nuestro país. Así que muchísimas gracias, ministra, por habernos acompañado. Acciones concretas, planes concretas, y como siempre decimos, amanecerá y veremos, porque después de 5 años, ministra Markova, vamos a ver los resultados de las acciones que hoy se sembraron en esta materia. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.